noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en este viernes 7 de octubre de 2016. Saludos fraternos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes están con nosotros a través de los servicios de cable de las empresas de Claro y Tigo. Estamos transmitiendo desde la ciudad capital San Salvador. Como siempre, vamos a tener habilitados los 2 números de teléfono que aparecerán en pantalla para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Esto será en el segundo segmento de la entrevista. Varios temas en agenda. Como siempre, al cierre de la semana intentamos hacer una aproximación en el análisis sobre los temas más relevantes, lo que han ocupado la agenda nacional, reformas al sistema de pensiones, toda esta discusión en la Asamblea Legislativa. Algunos parecen arrepentidos de haber hecho una reforma tan precipitada, pero esto todavía está planteado como una discusión en la Asamblea. Hubo una aprobación express de parte, desde luego, del presidente de la República en lo que corresponde a él en esta parte del proceso. No hubo default. ¿Qué pasó? Al final, este día, justamente este viernes, se anticipaba como el viernes negro, con un default para el país. Negociaciones entre los partidos políticos con el Ejecutivo, particularmente las bilaterales entre el Partido Arena y la Presidencia de la República. ¿Estas negociaciones tienen sentido? ¿Hay posibilidades de que se avance realmente? ¿Qué pasa con las calificadoras de riesgo que han advertido que si no hay un acuerdo sobre el tema fiscal, pues disminuirá todavía más el índice en el cual se ubica el país en términos de la credibilidad y también de esas calificaciones? Y para cerrar, intentaremos hablar un poco también sobre qué está pasando con la izquierda en América Latina. Hay un editorial de Rodolfo Cardenal donde hace un señalamiento directo sobre el tema de las izquierdas, particularmente el FMLN en nuestro país. Varios temas en agenda. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios Jorge Villacorta, dirigente político, analista. Jorge, bienvenido, buenas noches. Gracias, William, es un gusto estar a la orden de ustedes. Perfecto. Uno de nuestros analistas invitados habituales, Óscar Godoy. Él es politólogo y también docente universitario. Óscar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, buenas noches, Jorge. Un saludo, Salvador. Bueno, antes de iniciar, reiteramos a ustedes nuestro patrocinador principal de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Lo que tiene usted en pantalla justamente tiene que ver con una promoción de descuento en 19 sucursales a nivel nacional durante el fin de semana. Tómelo en cuenta y considérelo como tal. Les recordamos también que en la sucursal de San Miguel, en el barrio La Merced, mañana habrá una rifa de electrodomésticos y otros premios, así que se puede dar cita en la ciudad de San Miguel para esa rifa y considere el 25% de descuento a nivel nacional en las 19 sucursales. Dicho esto, pasamos entonces a la reflexión inicial. A ver, ingeniero Villacorta, el tema de las pensiones, ¿cómo se le planteó a usted en el análisis toda esta discusión desde el momento en que, bueno, es aprobada esta reforma en la Asamblea Legislativa, prácticamente con dispensa de trámites, sin discusión? Luego hay una especie de arrepentimiento, de mea culpa en lo que tiene que ver con de si va a ser transitoria la aplicación de esto o qué está pasando. Bueno, ese punto está en discusión todavía en la Asamblea. Pero bueno, su opinión. Bueno, mire, a mí me parece patético el que hayan diputados que después de haber aprobado, dizque por razones de urgencia, este instrumento que le permite al Ejecutivo pagar la deuda que tiene el gobierno todos los años con los pensionados del antiguo sistema. Hay que aclarar bien eso. Sí. Aquí no se está pagando a los que están en las AFP, no tiene nada que ver. Esto es la deuda que el Estado adquirió con los que estaban en el Seguro Social y el INPEP. Es una deuda, como cualquier otra deuda. Por consiguiente, responsabilidad del Estado de pagarla. Y para eso tiene una obligación de poner en el presupuesto anualmente lo que tiene que pagar de esa deuda. Esta vez no puso todo lo que había que poner y le faltaban 71 millones de dólares para cubrir. Y había que entonces que encontrar los recursos para pagarlo. Recursos habían para el gobierno, por lo menos se ha señalado en 3 áreas y no más. Uno, los letes, ahí habían más de 300 millones de dólares en letes, ya las AFP estaban listas para comprarle, para adquirir esas letes, por consiguiente, ahí había una fuente de financiamiento. O sea, había una solución previa a esa reforma que se estableció. Es que no necesitaban hacer la reforma.
Y no, sí. La reforma es para agarrar y buscar 71.5 millones de dólares que no tengo, porque si no los encontraba a este día, iba a entrar en impago. Ese era el argumento. ¿Estuvo en algún momento en riesgo 160,000 pensionados o no? Nunca, hombre, eso es un chiste. Por eso le digo que es patético que los diputados vengan a decir ahora, o es por ignorancia, que me parece increíble, o puede ser por otras cosas, pero nunca estuvieron en peligro porque el gobierno, insisto, tenía por lo menos 3 fuentes paralelas y distintas a tirar papeles de deuda para pagar deuda, que es lo que se ha hecho. ¿Ese mecanismo es posible? Sí. ¿Legal o no legal? Eso lo verá la Corte, yo no me atrevo, no soy abogado, para ir al detalle, pero es evidente que puede haber algún tipo de problemas. Yo he leído algunos elementos de las demandas que han sido presentadas, que van 3, y ahí hay elementos de juicio. Allá veremos qué es lo que dice la sala. Pero mi punto es que en ningún momento estuvimos en problemas del Viernes Negro, que no podíamos pagar. Esos fueron argumentos que usó el Ejecutivo para presionar de una salida. Y claro, lo que le interesa al gobierno es que esas deudas que tiene con el antiguo sistema, veamos cómo no la paga. Pues. Ahora, pero estamos hablando entonces de que lo que ha habido en esto, alrededor de esto, es una crisis artificial, por usar un término. Aquí existe una crisis terrible. Ahí no estoy de acuerdo. ¿A dónde habría que ser entonces la diferencia? A ver, yo lo que no estoy de acuerdo es que diga que no hay crisis. Lo que estoy diciendo es que el Viernes Negro no existía. O sea, que habían otras opciones. No era posible. No era cierto. No era cierto. Hay otras opciones para cubrir eso. Ese es mi punto. Sí. Ahora, que hay una crisis fiscal, claro que sí. Y que hay que enfrentarla y que es grave y que es profunda, claro que sí. Perfecto. Y por eso tienen que ir a un diálogo. Pero que ese día, viernes, había default porque no había otras formas, no es cierto. ¿Por qué agarraron lo de las pensiones? Porque no quieren, la deuda de pensiones con el antiguo sistema, porque el gobierno lo que quiere es no pagarlas con efectivo, con dinero. Prueba de ello es que el decreto no tiene fin. Es decir, cada año vas a hacer exactamente lo mismo. Claro. Hoy dicen los diputados que se asustan con eso y que no sabían. Patético. Bien, perfecto. Digamos que esta es una primera aproximación a lo que estamos, queremos, para orientar, para ayudar un poco a la opinión pública, ¿no? Para que se forme una idea, porque de eso se trata el esfuerzo de este programa, o sea, orientar, generar opinión pública, pero que también sea una formación crítica, muy formada, o sea, que tenga base sólida. A ver, Oscar, por favor, ¿cuál es la primera impresión alrededor del tema? Bueno, coincidiendo con Jorge, ¿verdad? Sí hay una crisis de efectivo, una crisis de capacidad de financiar cosas, una crisis de pago. Hay cientos de proveedores que no les han pagado durante 4, 5, 6 meses. Hay una ola de creadores del gobierno que están iniciando el cobro judicial, ¿verdad? Algunos, y eso está poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas del gobierno en general. El gobierno no tiene interés en seguir desfinanciándose pagando con efectivo, entonces quiere jugar al crédito, quiere jugar con dinero ajeno o dinero de otras fuentes, porque no hay que olvidar que el próximo año, a partir de junio, vamos a iniciar en una carrera electoral y el gobierno va a necesitar recursos para poder hacer obra inmediata en los grandes centros de electores, y si comienza a usar ya el dinero para hacer los pagos que tiene pendientes, aquella sí va a ser la verdadera crisis del FMLN, el no tener dinero para financiar los proyectos de todo el otro año que van a tener impacto electoral. O sea, algo así como tener una especie de fondos en reserva para... Correcto, de tener reserva, decir, no nos gastemos esto porque lo vamos a necesitar para antes de la campaña, mejor busquemos otra forma para no pagar o para financiarnos de otra fuente. Y no hay que olvidar que durante largo rato el gobierno ha estado queriendo meterle mano a esos 4.000 millones de dólares que están, o 400 millones de dólares son, ¿verdad?, los que están en el fondo de pensiones. 4.500 millones en el fondo de pensiones, que el gobierno ha intentado de una u otra manera meterle mano y no ha podido por
por las limitaciones legales que tiene y por las resistencias políticas que ha tenido. La verdadera crisis del gobierno es entrar al otro año y no tener dinero para hacer obra de impacto inmediato en las concentraciones electorales, porque eso sí le va a costar caro en el proceso electoral. Ahora, esto implicaría hacer mucho malabarismo con los números. Claro. Es decir, no es fácil. Sobre todo el ingeniero Villacorta dice, bueno, efectivamente tenemos una crisis, Sí. pero entonces hacer malabarismo con los números, o sea, Sí, de repente sí. puede ser un harakiri Sí, también. recordemos que el FMLN está entrando en una etapa bien compleja, porque mucha gente, incluso cuadros orgánicos de ellos, están ya comenzando a imaginar que el FMLN va a pasar de ser un partido en el gobierno a ser un partido en la oposición. Hay estructuras incluso que se le están desarmando, aliados, amigos, grupos de interés que se asociaron con el proyecto de gobierno del FMLN, que también pueden irse saliendo. Si el FMLN no encuentra una magia, digamos, para resolver la inmediatez de sus problemas, puede tener una descomposición orgánica quizá acelerada, que le puede costar caro en los próximos 2 años, ¿verdad? Y ese es el gran temor, ¿verdad? Si el FMLN no logra hacer una contención en todos estos flancos abiertos que tiene, va a entrar a la carrera presidencial con una desventaja terrible. Y ese es un gran temor, más que la crisis del país. Perfecto. Ahora, ingeniero Villacorta, ¿cuáles pueden ser las alternativas que puede tener este gobierno para poder sortear un poco las dificultades? Porque se está hablando un poco de negociaciones del Partido Arena con el Ejecutivo o con todos los partidos políticos, pero bueno, lo que tenemos acá, por ejemplo, Standard & Poor's, que dice El Salvador en revisión negativa por la polarización, y este tipo de organismos internacionales poniendo los ojos sobre el país, y muchos de ellos diciendo, bueno, si no hay un acuerdo fiscal en el país, si todas las partes no se ponen de acuerdo, vamos a disminuir todavía más y colocarlos en más riesgo, los fondos o los bonos o las posibilidades que tiene el país. Pero a ver, ¿cuáles son los hemos caminos? llegado a una situación, insisto, no de crisis de caja o de efectivo, eso es una consecuencia. Hemos llegado a una situación donde el problema fiscal no puede seguir caminando sin que exista un acuerdo más integral y de largo plazo que enfrente los problemas de los ingresos, pero también el problema de los gastos, y por consiguiente con una visión también de mediano y largo plazo, no solo el inmediatismo de los 1.200 millones, no, tiene que ser una visión mucho más amplia, y es más, tiene que ser un acuerdo no solo desde el punto de vista fiscal, que es indispensable, sino que también otros aspectos que de alguna manera u otra están relacionados, como el tema de la delincuencia, y bueno, el tema de las cárceles, los recursos para la fiscalía. Hay una serie de elementos que son indispensables para poderlo resolver o enfrentar. Solo lo puedes hacer a través de un plan, de una visión integral del problema, pero también con la participación real de los partidos mayoritarios, para empezar, con un acuerdo, y el resto de partidos políticos y la sociedad misma. El hecho de que se junten ahora, estos días, es esperanzador, positivo. Pero William y Ciudadanos, si no hay una agenda clara, si no hay un procedimiento para ponerse de acuerdo, vamos a seguir con el esquema de un diálogo. El diálogo ya es un instrumento casi agotado. Claro. Se necesita llegar a acuerdos. Yo solo quiero recordar cómo estábamos para los acuerdos de paz. No hubiéramos podido salir del conflicto si no había una agenda preestablecida, discutida por la fuerza beligerante, un procedimiento para seguir, qué hacer, cómo tomar acuerdos, un calendario. Había que tener personas, y en este caso Álvaro de Soto de Naciones Unidas, para facilitar, y no solo eso, para mediar en el diálogo. Todo eso ahora, falta pero por hacer. Las partes, por decir algo, los partidos principales o todos los actores sociales económicos de este país estarán llegando a una especie de arrinconamiento, porque a veces eso tiene que ocurrir, ¿no? Que hasta que están arrinconados todos, de decir, aquí tenemos una crisis, todos vamos a tocar fondo. Mire, William, eso puede ocurrir ya porque fondo. porque la papa caliente de este tema lo han venido transfiriendo de administración en administración. Sí, pero ya no se puede seguir. Los presupuestos desequilibrados.
Sí, se William, está hablando pero es que eso ya no puede seguir. Es ya imposible. tocaron fondo. ¿Y no ha visto usted cómo los analistas económicos le dicen que el agua la tenían en la nariz y ahora ya están respirando agua? Y no tienen que pagar. Bueno, supóngase que este gobierno resolviera de alguna manera y fuera ahí trastabillando, tapando agujeros y destapando otros. Sí, pero entre el 2019, entre el 2019 y el 2023 hay que pagar 6,000 millones de dólares. Claro. Entonces, ¿de qué le sirve a Arena boicotear a este gobierno, hacer que este país truene? ¿Y qué diablos va a tener en el 2019? Pues? Antenoche Ernesto Mason estuvo con nosotros y decía, a nosotros no nos conviene que haya una situación de esa, porque si nosotros regresamos al poder 2019, decían, no hemos encontrado un país totalmente quebrado. O sea, no lo va a encontrar, es un barco hundido. Pero supóngase, si el problema es que no solo ellos, si el problema es que todos estamos aquí en este barco. Claro. Entonces, eso no puede seguir y es una responsabilidad. Usted me dice, ¿ya tocaron fondos? Sí, no tienen opción, a no ser que vayan a la irresponsabilidad de no tomar las decisiones y esto se siga hundiendo. El 2018 hay elecciones parlamentarias. Claro. Ahí va a ser la primera evaluación. Y mire, el problema es que usted tiene elecciones después del 19. Correcto. Y eso es una especie de inercia. El ciudadano votó de esta manera en el 18, perdóneme. A los 8 o 10 meses que está votando de nuevo, va a votar exactamente igual. Entonces, creo de que ha llegado el momento, hasta en lo estrictamente electoral, a la necesidad de llegar a ponerse de acuerdo. Ahora bien, para cerrar este segmento, Óscar, pero bueno, justamente estamos no sé si estamos ya en una precampaña electoral en este país. Aquí prácticamente estamos en campaña permanente, pero efectivamente, y una vez que comience la precampaña o la campaña para 2018, estaremos montados en una campaña permanente hasta 2019. Correcto. Las calificadoras de riesgo, lo que tengo acá, el diario El Mundo decía en la portada, dice en la portada de este día, calificación de riesgo en revisión por crisis fiscal. La calificadora Standard & Poor's dice que el manejo financiero del Estado se deteriora y provoca falta de liquidez. Pone en perspectiva negativa bonos por vencer y advierten que si no se alcanza un acuerdo fiscal que contenga la deuda y mejore el clima de inversión, se podría degradar aún más la calificación. Es decir, ¿en qué estamos? Sí, estamos ante esa amenaza de un desbalance caótico, porque hay desbalances que son manejables en términos de administración pública y de economía política, pero que hay un momento en que eso puede caer en una situación de caos, ¿verdad? O de crisis en el sentido más estricto del término. Cuando no haya dinero, por ejemplo, para honrar la deuda inmediata, la deuda de corto plazo, cuando no haya dinero para pagar las facturas del gasto corriente, cuando no haya dinero para pagar sueldos, ya estamos viendo la presión social por escalafón, por cumplimiento de contratos colectivos, por petición. Ya esas son señales de una crisis social. El FMLN, si no encuentra, como repito, la fórmula para resolver este impasse, va a enfrentar una presión social que, unida al interés de la derecha de debilitar también al gobierno, puede al FMLN crearle una coyuntura muy delicada si no logra estabilizar. Hay movimientos, Sí. incluso en el tema del movimiento social o laboral en el país, que se están movilizando y no precisamente con una bandera partidaria o ideológica. No, Simplemente de reclamos, en el caso del escalafón, por ejemplo, que usted decía. O sea, la gente está peleando por sus intereses, los trabajadores por sus intereses, los veteranos por sus intereses, los policías por sus intereses, los partidos por sus intereses. Ya no es una cuestión de enfrentamientos orgánicos entre fracciones ideológicas como pensábamos antes. Son los intereses particulares que están percibiendo que cada día que pasa en una condición como la que estamos, están en riesgo sus propios beneficios, ¿verdad? Y esas dinámicas tienden a hacer una bola de nieve, ¿verdad? Que si no hay alguien que las detenga, en cuestión de meses pueden tener una expresión de inestabilidad que puede agregarle más presión política al partido de gobierno. bueno, perfecto, nos quedamos en ese punto, hacemos una pequeña pausa comercial, recordamos a ustedes
nuestro patrocinador Almacenes Bomba, con 19 sucursales a nivel nacional. Lo que está viendo usted en pantalla es una promoción de descuento para el fin de semana inmediato que tenemos. Y recordarles también que mañana habrá rifa de electrodomésticos. Esto será prácticamente en Almacenes Bomba, en la sucursal San Miguel, que se ubica en barrio La Merced. Hacemos una pausa, regresamos con la participación de nuestros televidentes. Volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bueno, a esta hora de la noche tenemos habilitados los dos números de teléfono, estarán apareciendo ahí en pantalla para que ustedes tomen nota, pero me indican de que ya tenemos a alguien con nosotros. Vamos a tener los números puestos en pantalla entonces para mientras nos llegan las llamadas, la participación de los televidentes. Está ahí el 2263-0023 y 2264-9179. Bueno, me interesa que analicemos un poco porque esto tiene que ver con lo que pueda ocurrir a futuro en la parte política y electoral sobre todo. Jorge, decíamos, hay un artículo de Rodolfo Cardenal de la Universidad Centroamericana y lo tituló "Y sí, las izquierdas han colapsado". Hace un análisis ahí sobre lo que está pasando en Brasil, Venezuela, también, por ejemplo, quiero leer quizás el primer párrafo de cómo lo introduce Rodolfo Cardenal sobre este tema. Dice: el discurso del FMLN contiene una interpretación peregrina de las dificultades institucionales experimentadas por su gobierno, en particular las causadas por las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Para el FMLN, esas sentencias serían el origen de todos sus problemas. Según esa interpretación que el presidente expuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, todo obedecería a una conspiración de la derecha para arrebatarle el poder, tal como lo hizo en Brasil y pretende hacerlo en Venezuela. La explicación, dice, es absurda porque pasa por alto la diferente realidad de los tres países. Más bien refleja la desesperación de un gobierno atrapado en su propia maraña política y con cierta debilidad por la teoría conspirativa, resabio de las épocas de clandestinidad guerrillera. Claro, es un artículo bastante extenso. Pero bueno, mientras lo analizamos, ahora sí me indican de que hay con nosotros algunos televidentes.
Les pedimos a ustedes que le bajen volumen al televisor, les escuchamos a través del auricular. El respeto para nuestros invitados y la brevedad de su planteamiento. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Muy buenas noches, de aquí Zacatecoluca. Zacatecoluca, adelante. Sí, el departamento de La Paz. Sí, primeramente felicitar al ingeniero Jorge Villacorta, que lo conozco de años, es una gran persona, y el doctor Godoy, son buenos analistas. Y fíjese que yo estaba viendo de que cómo no va a estar el presupuesto muy bajo. Si dice que yo nunca en mi vida había visto una gran cuadrilla secretaria en casa presidencial. Ministerio con 3 viceministros de Comunicación y Obras Públicas, y ministerio con 2 viceministros de Salud Pública. Cada viceministro tiene un gran presupuesto alrededor. En la asamblea, mire, la junta directiva, 2 carros de luz cada uno, 2 celulares con saldo pagos por el Estado, y una cuadrilla que los rodea de trabajadores. Mire, yo conocí a Jorge Villacorta en la asamblea, era un hombre que solo pasaba allí, porque fuimos compañeros del Consejo Nacional de la Convergencia, y él solito pasaba, buen diputado fue. Así debería ser siempre. Muchos pisos están gastando, muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. Más adelante nuestros invitados tendrán el espacio para poder responder a sus inquietudes y a sus planteamientos. Otro televidente, buenas noches, bájele volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. San Rafael Oriente. ¿De dónde, perdón? San Rafael Oriente. San Rafael Oriente, adelante, le escuchamos. Ok, ustedes se han preguntado algo. El problema es que quienes gobiernan el país son gente que no tienen memoria. ¿Por qué? Le digo, un gobierno tiene que ser inteligente. Entonces, ¿cómo cree que le va a estar pagando sueldos demasiado altos a una persona que no sabe hacer nada? O sea, uno, si yo de presidente fuera, le digo, mira, oye, ¿tú qué sabes hacer? Aquí algo porque va a estar ahí sentado en una silla grande, va a estar ganando $10,000, 8,000, 6,000. En eso va a quebrar el país inmediatamente. Entre quien entre, no lo van a hacer cambiar porque el dinero se está yendo. Entonces, si usted no, vaya, un economista, si invierte $1, piensa ganar 2. Eso es inteligencia. Yo no voy a invertir en un negocio que voy a perder. Y este gobierno no invierte en personas que no saben hacer nada. Y después están preguntando, bueno, aquí estamos en quiebra y todo. Si le pueden dar los millones que quieran. Otras, me perdona, pues los presidentes que entran todos son mañosos. Entonces, ¿de dónde va a agarrar dinero para pagarle a la gente? ¿Y quién paga? Es el pueblo salvadoreño que da lástima. No tiene ni para comprar frijoles, nada. Entonces, y culpándose unos a los otros. Esto no es un partido de fútbol. Ese es el gobierno y tiene que tener memoria para dirigir. Gracias. Le agradecemos a usted la participación, pero bueno, para ver, un poco, ¿cuál es su opinión, Jorge? 2 llamadas, y me da la impresión de que coincidieron mucho en la parte del manejo de la burocracia en este país, sobre el tema también del manejo de los recursos, la administración pública. No, yo creo que es interesante que la población, según lo que escuchamos de los televidentes, es que hay preocupación por lo que usted dice muy bien, el uso de los recursos, y hay señalamientos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, o ya comenzamos con el debate del presupuesto, y al mismo tiempo ahora con los medios de comunicación y con el acceso a otros instrumentos para informarse, más una cosa que me parece importantísima, el haberse implementado la ley de acceso a la información pública. Eso es clave porque ahora sabemos que hay funcionarios que ganan, tal como ha dicho el televidente, 9,000, 8,000. Más que el presidente, o sea. Más, casi el doble que el presidente. Es un poco absurdo, ¿no? Que bueno, el presidente gane menos. No sé si es cierto, pero según las publicaciones, el señor director del Hospital Rosales, nada más el Rosales, gana más de $9,500. Y 6,000 gana el presidente del Seguro Social, el doctor Sea. Perdóneme, no es lo mismo dirigir todo el seguro que dirigir un hospital. Claro. Con todos los conflictos que se dan en uno y en otra institución. Bueno, pero a mí me parece que una de las medidas de austeridad que se puede esperar es que el gobierno dijera, bueno, pongamos un tope al tema de los salarios, incluso
al tema de los escalafones y decir, bueno, nadie puede ganar más de $5,000, que es lo que tiene asignado en el presupuesto el presidente de la República. Pero ¿por qué tiene que haber un funcionario de $7,000 en el tema de exportaciones, de conseguir empresas de exportación? $7,000 y así por el estilo. Y al final nadie se traga el cuento de que el presidente pueda ganar menos. Bueno, pero es no decir, solo siempre eso. se queda la sospecha, la duda de decir, bueno, o sea... No, es que a eso voy ahora. Resulta que en el presupuesto aparecen salarios de ministros y viceministros. Sí, pero esos salarios son los que aparecen ahí. El Ejecutivo les cubre una especie de bono para poner el salario que desconocemos cuánto es realmente. Pero no es cierto que el viceministro gane $3,000 y que el ministro gane $4,000. Definitivamente que no. Pero mi punto es, tanto para el escalafón como para el resto, si vamos a una política de austeridad, a mí me parece que ponerle techo máximo a salarios sería una cosa importante, tal como dice el televidente. Me parece que $5,000 para cualquier funcionario, por la más alta responsabilidad que tenga, es suficiente en una situación económica como la que vive el país. ¿Qué habría que hacer con el tema de contrataciones? ¿Habría que congelar esa parte o qué? Porque al final sigue habiendo más contrataciones. No hay ninguna duda que usted no puede seguir haciendo crecer la burocracia y el Estado no puede seguir pagando. Mire, ahí me dicen, el registro de personas naturales tenía 250 y tantos empleados. Hoy tiene 420 y tantos empleados. ¿Cómo es posible que ¿y dónde están las nuevas oficinas? Va a decir que usted le entregan DUI. No es cierto, porque el DUI lo entrega una empresa privada, una empresa alemana, y el personal que está ahí es de la empresa, no es del Centro de Registro de Personas Naturales. Ahí solo para mencionar un caso que ha salido en la prensa. No puede seguir el Estado contratando, a no ser que me digan, mire, de las 45,000 o 40,000 plazas que han contratado, pues son agentes de la policía, médicos, enfermeras, es decir, personal, que es lo que más demanda el país y obviamente personal de nuevos maestros y capacitación para los maestros. Eso lo puedo entender, pero ¿hasta dónde eso nada más suma, según me dice en la prensa, 20,000 y los otros 20,000? Bueno, perfecto. Entonces, nos quedamos en el punto. Después le damos la palabra a Oscar también, pero tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. Nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Háganos un favor. Háganos un favor, bájele volumen a su televisor porque no le estamos escuchando. Tenemos un problema de retroalimentación y de retraso, además. Espera. Solo por el auricular le vamos a escuchar perfectamente. Díganos de dónde nos llama y la brevedad, por favor. Buenas noches. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad técnica con la llamada. No sé si tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Vamos a ver, ¿hay alguien más con nosotros? Buenas noches, díganos. Sí, quería saber... Sí, buena. Sí, estamos al aire, le escuchamos. Sí. Dicen que no hay dinero para pagarle a todo, no sé qué, a todo el pueblo, por así, a todas las empresas. Pero a los diputados se les habrá atrasado el pago. Bueno, perfecto. Dejamos hasta ahí entonces la consideración del amigo televidente. Oscar, un poco también en la línea de lo que estamos conversando, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión porque se hace referencia al tema de la burocracia. O sea, ¿por dónde entrarle a este país entonces si hay un presupuesto que al final llega a la Asamblea Legislativa que sigue con problemas de desequilibrio? Si prácticamente se está repitiendo el presupuesto nominalmente al que estamos desarrollando en este momento, entonces no hay tampoco ningún recorte, ningún esfuerzo de austeridad. Sí. Digo, si se va uno por los números. No lo hay. Y lo que pasa es que tenemos años de estar escuchando eso de la austeridad, ¿verdad? Es un discurso permanente, pero que en la práctica, aunque ocurriera, no significa nada en términos de reducir los montos de gastos que tiene el gobierno. Cuando en las instituciones se habla de austeridad, hablan de gastar menos papel, menos tinta,
Pero lo que realmente impacta los presupuestos de un Estado como el nuestro son los excesos de contrataciones de personal. Imaginémonos que en estos gobiernos ha habido más de 40.000 nuevas plazas que implican las erogaciones en términos de sueldo, también de prestaciones y otras obligaciones que se van generando dentro del Estado, pero que también cada nuevo empleado en el gobierno adquiere derechos laborales y por eso lo vemos después luchando por incrementos de sueldo, por escalafón, por más prestaciones. Claro. Entonces, no es solo el salario en términos absolutos, ¿verdad? Sino que es todo eso además que se va a pedir durante los años. Lo otro es la vida en excesos de los funcionarios, ¿verdad? Si usted se puede hacer la cuenta de cuántos funcionarios viajan en este país diariamente para diferentes partes del mundo y todos viajan en primera clase, ¿eh? Entonces lo que a uno le puede costar 600 o 700 dólares un pasaje pequeño, le puede costar 2.500 a 2.800 en primera clase, aparte de todos los privilegios, los viáticos, etcétera, y agreguemos la corrupción, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no haya dinero, pero en paralelo se está enjuiciando a expresidentes y exfuncionarios por llevarse grandes cantidades de dinero del Estado? Entonces son las cosas que hay que tomarlas en cuenta. Bueno, perfecto. Vamos a ir al teléfono. Alguien más está con nosotros. La recomendación del caso, bájele volumen al televisor para que le escuchemos perfectamente. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Noches. Perdón, ¿de dónde nos llama? De aquí del barrio San Felipe. Adelante, le escuchamos. Bueno, gracias. Oiga, fíjese, más que una pregunta, creo que, bueno, que una opinión de los entendidos. Mire, ¿no creen ustedes que esta crisis que tiene el gobierno de dinero y de falta de crecimiento de la economía, no creen ustedes que es producto de la estaca que labraron ellos y que ellos solo se la están sembrando y del producto de todo aquel veneno que estilan cuando se suben a una tarima a explorar cualquier cosa en contra del empresariado o en contra de los países que son ricos, pues, y más que nada Estados Unidos? ¿No creen ustedes que ese efecto les está surgiendo ahorita en contra, pues, y la culpa le están echando a los partidos o a la oposición? Para mí, mire, yo siento que verdaderamente ese es el verdadero meollo, porque verdaderamente me digo que ellos mismos son los que han correteado en la inversión, por ejemplo, y demás, pues, o sea, si usted cuando trata mal a una persona, no cree que le va a llegar también a ayudarles, o sea, si que han regado el veneno, pues. Muchas gracias. Tenemos la participación, una más. Con esa participación cerramos y regresamos al cierre de la entrevista. Tendremos aproximadamente unos 15 minutos para conversar sobre los otros temas pendientes. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Aló, buenas noches. De aquí de Soyapango. Díganos. Realmente la persona que está entrevistando a ustedes dicen la realidad. Y ellos también saben la respuesta a la solución del problema fiscal. El problema fiscal básicamente es los gastos superfluos que tiene el Estado, en salarios, en propaganda política de lo que hace el gobierno. Si el gobierno está para hacer esas cosas, no tiene por qué estar diciendo lo que ha hecho. Los dos ponentes ahí tienen las ideas bien claras y las exponen de una manera para que las entendamos todos los salvadoreños, y es importante que tengan ese tipo de ponentes. Yo le digo, no le buscamos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la participación. Vamos a una pausa. Regresamos al cierre y bueno, tenemos pendiente el análisis sobre el tema estrictamente político y electoral, digamos, lo que está pasando con las izquierdas en América Latina, y luego aterrizamos a El Salvador. Vamos a la pausa y volvemos.
Bien, estamos al cierre de la entrevista Conexiones. Ingeniero Villacorta, no sé si tenía alguna opinión adicional a lo que nos planteaban los amigos televidentes. No, creo que impresiona que la gente está consciente, está informada y reciente los principales problemas con que la gente se enfrenta, es decir, el pago de los salarios, el atraso en algunos aspectos que me parece increíble. Por ejemplo, no haber dado el dinero para las pensiones de los militares en el instituto. Hombre, si ese dinero lo tenían, no fue aprobado en los 150 y tantos millones que se aprobaron, pues, ¿cómo es posible que no le entreguen el dinero? Pero eso tiene que ver con un problema de incapacidad en la gerencia, en la administración, o una acción deliberada. ¿Qué puede estar pasando en esto? Bueno, si yo tengo el dinero en el Banco Central, ¿cómo es que no puedo mandar la plata para el instituto? Me parece, puede inventarse cualquier cosa, pero hay una voluntad. ¿Sabe usted por qué es la voluntad? Yo especulo. Claro, no es para ese es el presionar, tema. es para presionar y decirle, miren, la sala es la que tienen la culpa, o para presionar, denme los 1.200 millones. Es decir, hay una serie de mecanismos que se han usado para generar presión, para generar opinión pública de una manera u otra, que presione para los famosos 1.200 millones de dólares. Y llevar la situación al filo del precipicio, precisamente para presionar, y en última instancia, si nos vamos al precipicio, pues hay que echarle la culpa a la sala, ¿ves? Digo, Entonces, pero es un poco temerario porque se puede hacer el harakiri, es sí, decir, eso pero es como que de la sí. otra parte no van a responder y nadie va a hacer análisis, nadie va Totalmente de acuerdo con Exacto. usted, William, pero hay gente en política, mire, se le pueden ocurrir cosas terribles y lo hemos estado viendo. Pero bueno, quizás es importante porque está relacionado con el artículo sobre la izquierda. Y el gran problema para mí es que las izquierdas en América Latina se enfrentaron a un problema, bueno, entre búsqueda de construcción del socialismo y democracia, división de poderes, posibilidad de perder una elección, todos esos la alternancia en el mecanismos, poder. la alternancia, hasta dónde la izquierda, además de eso, falló en cuanto a que generó una serie de expectativas, de cambios, de reformas, y la gente al final no encuentra eso. Y por último, también tiene que ver, quizás es lo más visible, la administración de gobiernos. Entonces, cuando se le señala incapacidades de gobierno, errores cometidos en el gobierno, la izquierda no hace autocrítica. Y para mí, una izquierda que no hace autocrítica, que no revise y no se mire en el espejo si está cumpliendo con aquellos valores de ética, de honradez, de transparencia que nos propusimos desde que concebimos como izquierda, hombre, vamos a encontrar que hay que echarle la culpa a alguien. Yo no estoy negando bajo ningún punto de vista que la derecha quiera regresar al gobierno. ¿Y por qué no? Si es un mecanismo, claro, en el mecanismo de la democracia. ¿Seré yo de izquierda si pierdo la elección? Y si la pierdo y pierdo el gobierno por algunas cosas que he hecho. Hay votos de castigo, hay votos de gente que está conmigo, pero no está de acuerdo cómo se está manejando el gobierno, se queda en su casa. Es decir, el punto es que la izquierda en América Latina pareciera que no se enfrentó a la posibilidad de perder. Y entonces, ¿creemos o no creemos en la democracia? Claro, porque si no se cree en la alternancia en el poder, si no se cree, entonces tampoco se puede ser demócrata. Por eso. Bien, Óscar, entonces la interpretación o el análisis de lo que está pasando y hacia dónde puede estar caminando El Salvador. Bueno, estas crisis a veces son necesarias, ¿verdad? Porque pueden dar lugar a rupturas de lo que está fallando y abrir una oportunidad para otros grupos políticos, que en el caso de El Salvador bien puede ser un grupo político que ya estuvo en el gobierno y que algún aprendizaje tiene después de esta experiencia de estar fuera del aparato de Estado. Por parte de la izquierda la situación es más compleja, ¿verdad? Porque en primer lugar, las izquierdas que han sido más consistentes y más estables en el gobierno son aquellas que han llegado al poder por la vía de las armas, ¿verdad? Y que han podido tener un poder absoluto de las instituciones y de todos los aparatos de Estado,
donde no hay división de poderes, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de democracia. Claro, esa es otra no cosa, es democracia. Entonces, en el caso nuestro y otros países de América Latina, las izquierdas llegaron, algunas por la vía electoral, otras por la vía de la negociación, etcétera, pero que han entrado a gobernar en unas reglas del juego que precisamente no son las que ellos reconocen y a las que están acostumbrados. Y eso se les revierte, ¿verdad? Y cuando no pueden cumplir, ¿verdad?, el proyecto político que se plantearon desde su imaginario ideológico, optan por el populismo. Eso lo hemos visto en América Latina. El populismo propio de derecha, de izquierda, que El tampoco populismo tiene... en su sentido más estricto, ¿verdad?, que es el utilizar recursos para asegurar clientelas electorales, porque de eso se trata. No es la idea de la transformación, de la reforma, de la mejora continua de un país, sino que tener nichos poblacionales controlados que les permitan estar consecutivamente ganando elecciones. Eso está en crisis en el FMLN, ¿verdad? Lo tiene al borde de perder las cuotas de poder que logró durante todos estos años, y obviamente una derecha que también le ha permitido flotar, ¿verdad? Porque desde mi perspectiva, la derecha no ha sido consecuente como un bloque de oposición. Quiero decir con esto que el gobierno nuestro y su partido, si están en un proceso de colapso, es por su propia inercia, no porque haya una fuerza de derecha que los tenga contra la pared, ¿verdad? Yo he afirmado, por ejemplo, que los gobiernos de izquierda en América Latina no han sido derrotados por las derechas, han sido derrotados por la corrupción, por la ineficiencia, entonces, por la sí mala mismos. praxis política. O sea, por sí mismos. Por sí mismos. Se han autodestruido. Y las derechas no han tenido que hacer mucho, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se perfila todo esto, Jorge, en términos, usted dice, bueno, el tema de la autocrítica? El FMLN, durante el pasado conflicto armado, siendo instrumento militar, sí tenía muy arraigado la autocrítica y era bastante severo, ¿no?, internamente. Claro. Pero eso finalmente se fue enrareciendo, o sea, Claro. ¿qué hace que se vaya transformando, digamos, y se vayan perdiendo esos anhelos, las aspiraciones? Se han ido perdiendo los valores que motivaban a lo que llamábamos en ese momento izquierdas, porque hay que hablar, las izquierdas en plural. El pensamiento socialdemócrata es uno, el pensamiento marxista-leninista es otro, y en medio de eso hay distintas modalidades. ¿Qué es lo que ha sido exitoso hasta ahora en el mundo? Pues hombre, la socialdemocracia del norte de Europa. Lo más exitoso, usted ve Suecia, Noruega, y son gobiernos socialdemócratas con éxito. Otras socialdemocracias dan tristeza. Mira España, el PSOE no puede estar en peor situación. El Partido Socialista francés también en crisis. Los socialistas alemanes están pegados ahí a una democracia cristiana de derecha. Es decir, incluso en Italia usted no ve una izquierda democrática con alguna posibilidad de éxito. Entonces, las izquierdas también fueron perdiendo su rol. En América Latina es impresionante, con un boom de haber ganado elecciones o haber asumido el gobierno por los distintos métodos que decía el doctor. Hombre, solo tienen la posibilidad de gobernar 1 o 2 periodos y luego entran en situaciones en que hay que imponerse, y eso se hace tomando las instituciones, las otras 2 que conforman lo clásico, el judicial. Y en este caso, el caso Venezuela, Nicaragua. En el caso de Venezuela, el Tribunal Electoral, la Corte, y todo está al servicio del Ejecutivo. Y lo mismo ve usted ahora en Nicaragua. Allí aparece una especie de monarquía, ¿ves? Va el presidente y la vicepresidenta, la esposa. Pero eso me recuerda también a Argentina. Eso es clásico en Argentina, ese tipo de situaciones. Pero reformar la Constitución para perpetuarse en el gobierno solo se puede hacer si usted toma los otros órganos del Estado, y esa es la idea. Ahora, en El Salvador no estamos en eso.
Yo no estoy diciendo de que no haya gente que esté deseando hacerlo. Claro que sí, pero de eso que se consigue es diferente. Ahora, aquí ya tuvimos experiencia. Tony Saca controlaba el Ejecutivo como corresponde, controlaba el Legislativo por la correlación y por el maletín negro o café que circulaba ahí, y también la Corte Suprema de Justicia también era sujeto de ese tipo de argumentos, de los miles de argumentos para que estuviera al servicio también de eso. Y el Tribunal Supremo Electoral, pues pertenecía a los partidos políticos, a los tres, y la Corte de Cuentas, pues se habían distribuido a un partido y la Fiscalía a otro partido. ¿Quién ha tenido mayor poder en este país que Tony Saca? Creo que nadie, ni mucho menos ahora. Ya. Ahora bien, quiero leer un párrafo del editorial para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos ya. El editorial de Rodolfo Cardenal dice: en cualquier caso, el fracaso de las izquierdas latinoamericanas es evidente, pero quizás no por conspiración de la derecha, sino porque su modelo ha colapsado. No solo el llamado socialismo real colapsó, sino que también lo ha hecho el modelo socialdemócrata. El comunismo hizo implosión, víctima de su propia inconsistencia. Su fracaso, dice, muestra que cuando el Estado reemplaza a los otros agentes sociales y económicos, aun cuando lo haga con la mejor buena intención, pues piensa que los objetivos de estos agentes son interesados y que solo él vela por el bien común, generaliza la ineficiencia y empeora la situación, que se vuelve más invivible que aquella que pretendía revertir. A ver, para ir cerrando. Sí, es que, resumiendo qué está pasando en el gobierno y en el FMLN, y más que todo en el FMLN, es que se ha desfundamentado el partido. Se ha desfundamentado ideológicamente. Y la desfundamentación se refleja cuando lo que dicen los manuales de su ideología y su doctrina no tienen correspondencia con su práctica política. Se ha desfundamentado la moral revolucionaria, que tenía como centro la causa popular. Eso también está fuera de fundamento, porque a la par de idearios, de filosofías y doctrinas, el FMLN lo que hizo es adoptar un pragmatismo muchas veces inmoral, centrado en la acumulación de factores de capital, en contraposición a lo que decían los manuales de Marta Harnecker, ¿verdad? Que era cuando se formaban todas estas militancias. Pero, por otro lado, se ha desfundamentado el militante, porque de ser un luchador social pasa a ser un aspirante a una burocracia permanente. Cuando los cuadros se burocratizan, dejan de ser luchadores sociales, dejan de ser revolucionarios y pasan a ser un engranaje más del aparato institucional, de la corrupción y de la mala praxis política. El FMLN se ha desfundamentado en todo sentido. Ahora, y que en este país los partidos políticos, todos sin excepción, parece que tampoco funcionó aquello de los institutos de formación política o ideológica. Ingeniero, o sea, los partidos tienen tres funciones, y una de ellas es el hecho de educar en civismo, y eso no se ha hecho. Las escuelas de cuadros no están cumpliendo con la tarea que corresponde. En otros países es obligación de los partidos por ley el contar con los institutos de capacitación y de formación. Aquí no existe así. En el pasado sí, los partidos a donde yo he militado, como la Democracia Cristiana, teníamos realmente un instituto de capacitación y de formación. Sí, entiendo que ahora los han recuperado algunos partidos. Qué bueno que vayan por esa ruta, pero la formación de cuadros es otro de los problemas en los que los partidos han caído. Hay un problema pues de liderazgo también. Ahora, se nos quedó por fuera en el análisis, pero por cuestiones de tiempo, el caso colombiano, ¿no? Con el revocatorio, ¿no? Todo este tema del proceso de paz, o sea, complicado, ¿no? Complicado, sí. No, pero quizás la frase, doctor, interesante, dice, mire, la gente no votó por no, votó por así no. O sea, correcto. O sea, hay que cambiar los acuerdos que se han dado. Exacto, y ahora que el presidente Santos le dan el premio Nobel de la Paz, pues como sea, es otro elemento, ingrediente más, donde muestra cómo la comunidad internacional desea pero el pueblo no es que quiera la guerra, es evidente que quiere la paz. ¿Cómo? Ese es el punto. Y modificando acuerdos. Y ahora modificando acuerdos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muy gentil. Gracias, Óscar. Gracias, William. Gracias, Jorge. Un saludo. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Mientras tanto, de que descansen el fin de semana. Buenas noches.